Vamos a tratar de ser lo más puntuales posible. Este planteamiento que estoy haciendo hoy, digámoslo así, no se ha construido en el caso costarricense, sino que el tema de las buenas prácticas está disperso completamente. Entonces me dijeron que desarrollar el tema de buenas prácticas partiendo de la legislación nuestra, ¿verdad? Es todo un esfuerzo, ¿verdad? Porque al no tener una ley marco, hay que empezar, digamos, a trabajar uno por uno. Sí, es muy importante tener algunos presupuestos para el análisis. Costa Rica carece de una ley marco que regule el derecho de acceso a la información. Hay una existencia de una importante cantidad de legislación que regula elementos básicos del derecho a la información, materias vinculadas y trámites administrativos. Existe, como ya lo hemos visto desde ayer, un importante desarrollo jurisprudencial y recientemente se aprobó una ley de regulación del derecho a petición, la cual pasó varios meses en la presidencia de la República y por dicha no la vetaron, ¿verdad? Pues es una tendencia última de este gobierno. Con todo respeto, ¿verdad? Ok, si nosotros hablamos del derecho a la información, hablamos del Estado de Derecho, hablamos del derecho a la información, tenemos que hablar del derecho a petición, de la libertad de expresión, que es fundamental en este tema, y de la autodeterminación informativa. Si nosotros queremos ubicar las buenas prácticas, lógicamente tenemos que ubicarlas ahí, ¿verdad? En un lado el derecho a la información, derecho a petición por un lado, protección de datos, autodeterminación informativa y por el otro lado el sistema de archivos nacionales. El marco constitucional costarricense no solamente es el artículo 30 de la Constitución Política, hay muchos artículos que no solo regulan este derecho, sino el derecho a petición, regulan los límites al derecho a petición, que es lo que hemos estado hablando en estos momentos, y también otros aspectos que tienen que ver con la transparencia, el derecho a la intimidad, la autonomía de la voluntad, el principio de igualdad y no discriminación, la responsabilidad y justicia pronta y cumplida, que es un tema fundamental, no solo a nivel constitucional, sino en vía administrativa y en vía jurisdiccional, el tema de los usuarios y consumidores, que nosotros, esa fue una reciente reforma al artículo 46, párrafo último de la Constitución Política, de que todos tenemos derecho a una información veraz. Y después hay un aspecto muy importante, que es que las comisiones legislativas de investigación tienen libre acceso a las dependencias públicas. Esa es una norma que está ahí escondida, pero sí se utiliza en muchas ocasiones. Ya hemos visto muchos principios sobre el tema de acceso a la información, pero tomando de base la Constitución Política costarricense, nosotros tenemos el principio democrático y de participación ciudadana, que es fundamental en esto, el principio de legalidad, recuerden que estamos ante instituciones públicas, el principio de transparencia, que fue la última reforma al artículo 11 de la Constitución Política, el principio de libertad de dirigirse a los órganos públicos, es un principio específico del derecho a petición, el principio de igualdad y no discriminación, y el principio de publicidad, que el principio de publicidad está para las normas jurídicas, pero bueno, hay que tomarlo de ahí para otro tipo de actividades administrativas. Partiendo de esto, las buenas prácticas en la legislación nuestra hay que irlas interpretando, detallando, porque no están muchas veces claras, ¿verdad?, en la legislación nuestra. Entonces, partiendo de que no tenemos una ley marco, sí tenemos toda una serie de normativa que nos lleva a que el ciudadano debe recibir la información en forma oportuna, conveniente, en forma clara. Por ejemplo, en varias leyes, no solo en una, en varias leyes se han hecho cita de unidades de información para los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene una unidad de atención al usuario, que no solo atiende a los muchachos, ¿verdad?, que van a entrar al INA. El INA es el instituto, digamos, de formación profesional para jóvenes, hombres y mujeres. Entonces esta unidad de atención al usuario no solamente atiende a estos jóvenes, sino a los papás, que son los que tienen más dudas cuando ellos van a entrar a una preparación técnica, igual a cualquier ciudadano. La unidad de servicios de información en la Contraloría General de la República, si ustedes van y presentan un documento, hay una unidad centralizada que es la que distribuye a toda la
Contraloría, a todos sus departamentos, el documento al cual. Entonces ustedes no tienen que ir al quinto o al cuarto piso. No, hay una unidad en el primer piso que recibe todos los documentos y los distribuye, que es lo más eficiente. Y después la Oficina de Información al Ciudadano, que está creada en la Ley 8220 en forma general para que cada institución así lo establezca. ¿Cuál es la legislación básica? En Costa Rica nosotros podríamos decir que hay más de 90 leyes que regulan en 1, 2 o 3 normas el tema de acceso a la información, el tema de transparencia, el tema de libertad de expresión, el tema de derecho a petición. Estas son las básicas: Sistema Nacional de Archivos, protección de la persona frente al tratamiento de los datos, Ley de regulación del derecho a petición y la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Partiendo de ahí, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley del Sistema de Archivos, aunque nosotros lo tenemos artículo 30 constitucional, garantiza como buena práctica el principio general de libre acceso a todos los documentos de naturaleza pública. La Ley de protección de la persona frente al tratamiento de los datos personales establece lógicamente la protección de la autodeterminación informativa. Entonces, deriva de ahí no solo, digamos, la incorporación de esta protección, de este derecho, sino se incluyen también reglas jurídicas de protección para el manejo de información por parte de empresas privadas, que eso estaba a la libre completamente. Después está la Ley de regulación del derecho a petición, donde se establece todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho a petición individual o colectivamente. Así está en el 27 constitucional. Pero aquí lo interesante es el artículo 3, que habla del objeto de las peticiones. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Es totalmente amplio. Es decir, esto lo que buscó era garantizar completamente cualquier gestión que hagan los funcionarios y que hagan los ciudadanos. También es muy importante aquí que lógicamente cada derecho fundamental tiene su contenido esencial. Yo aquí no estoy señalando, digamos, un vínculo, digamos, intrínseco entre cada uno de esos. No, yo estoy hablando de cada uno de los derechos que tiene el ciudadano para ejercer su petición, su solicitud de información ante la administración pública. Ok, aquí también hay un aspecto que ya lo teníamos desde mucho antes, el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que tiene como buena práctica el plazo de 10 días hábiles para responder a los administrados. Conste que este es un ejercicio que va de lo general a lo particular, ¿verdad? Ha sido un poco tratar de retomar algunos de los aspectos que el legislador y la legisladora han venido aprobando. ¿Cuál es, digamos, la ley que fue reformada recientemente mediante la 8220? Fue reformada recientemente para ver si se le daba, como decían antes, ejecución a la ley, porque la ley estaba ahí, pero las instituciones no quieren aplicarla, ¿verdad? Si no, hagan una gestión en Costa Rica, una municipalidad, ¿verdad? Es decir, ese es el ejemplo típico, ¿verdad? Ustedes van a la oficina de la PAR y presentan los documentos y en la otra le van a pedir exactamente los mismos documentos, ¿verdad? Y la 8220 ya tiene muchos años de estar promulgada. ¿Cuál sería la buena práctica aquí en esta ley de protección? La obligación del funcionario y la administración de brindar información pública que solicite, en especial sobre trámites y requisitos. Ok, también tenemos la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que tiene su fundamento constitucional, pero además el artículo 32, inciso C, nos habla de la garantía del derecho a una información veraz y oportuna. Aquí es importante, aquí está la página web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ellos tienen en la página web un manual de buenas prácticas comerciales con relación a los consumidores. Es muy completo, son más de 100 páginas, pero bueno, por lo menos ya son, digamos así, instrumentos a los cuales uno puede acudir. Ahora, normalmente cuando uno va el tema de defensa del consumidor, el problema siempre serio es la garantía, ¿verdad? Los productos. Ese es uno de los temas más serios y ahorita está en discusión en la Asamblea Legislativa. El otro punto de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Esta ley siempre desde su inicio fue muy controvertida, fue una ley que lo diga don Gilbert, ¿verdad? Le han impugnado todas las acciones posibles de inconstitucionalidad, ha sobrevivido todavía, ¿verdad?, a los años.
ahí se define cuál información se puede considerar de interés público. Por ejemplo, el artículo 7 lo establece muy claramente: el ingreso, presupuestación, custodia, fiscalización, administración, inversión, etcétera, gastos de los fondos públicos. Y reafirma la competencia de la Contraloría General, pero también de la Procuraduría General de la República, creando también, en una reforma que se hizo a la ley de la Procuraduría, la Procuraduría de la Ética Pública. Lo que hay que darle es más fondos públicos a la ética. Ok, también, eso es un comercial, ¿verdad? También, buenas prácticas, si uno se va a los diferentes manuales de buenas prácticas, normalmente lo que hacen los manuales de buenas prácticas en acceso a la información es analizar las leyes de acceso a la información y empezar a analizar el tema del administrado, del sujeto que debe suministrar la información. Yo traté, digamos, de hacerlo sí en un inicio de esa forma, pero debido a que ahorita me sacan el tema del plazo aquí de don Román, voy a tratar de ir, digamos, un poquito, digamos, más rápido. Primero, el administrado, habitante, ciudadano, individuo, persona, como ustedes quieran llamarlo, es en un importante segmento de la población, en caso costarricense, conoce sobre lo que implica el ejercicio del derecho de acceso a la información. Eso de acuerdo a diferentes datos que se han venido dando, sobre todo el IPLEX había hecho con Carolina Carazo, había hecho todo un índices en cuanto a respuesta de las instituciones, pero también un poco el conocimiento de los ciudadanos con respecto a este punto. Después, el funcionario público igualmente tiene conocimiento general de la naturaleza pública de la información que utiliza y tramita. De ahí la cantidad enorme de derechos de amparo que presentan los ciudadanos ante la Sala Constitucional. Pero aquí hay un tema muy importante: la Ley General de Administración Pública, la costarricense, la Sala Constitucional ha señalado que es parámetro de constitucionalidad, y ahí se establecen las obligaciones de los funcionarios públicos. Y en el artículo 114 de la Ley General establece que los funcionarios públicos son servidores de todos. Es decir, no solo el 113 que define el interés público, sino el 114 define lo que es, digamos, el servidor. El servidor es un servidor de todos, y el principio general es el acceso y no el secretismo, ¿verdad? Bueno, el 30 que ya hemos visto. Yo quise, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, yo sé que la Sala pudo haber estado emitiendo criterios sobre este derecho propiamente en otro sentido, ¿verdad? Muchas veces cambian, pero yo sí considero que la jurisprudencia de la Sala Constitucional en general es una buena práctica para el ordenamiento jurídico costarricense, porque ha consolidado muchos de los elementos básicos del acceso a la información, y al tener carencia de una ley general, la Sala viene a complementar ese vacío. Bueno, aquí está lo que es el contenido del derecho de acceso a la información. Esto creo que se los van a pasar después, entonces voy un poquito más rápido. Esto era lo que les decía antes: ¿quiénes pueden solicitar la información? En el caso nuestro, cualquier persona física o jurídica puede pedir información sin justificar el tema de legitimación. Otro aspecto que no se ha querido analizar y que yo lo trabajé en un estudio que hice en el ICAP propiamente, era sobre herramientas que garantizan la transparencia. Estos informes que se rinden y que están en la Constitución Política nuestra, como por ejemplo el informe anual del presidente o presidenta a la Asamblea Legislativa, el informe del Poder Ejecutivo, presidente y ministro del ramo, también a la Asamblea Legislativa, los informes de los ministros, memorias anuales, la memoria de la Contraloría General de la República, como decía antes Catalina, el informe de la Defensoría de los Habitantes, y hasta el mismo Plan Nacional de Desarrollo, se constituyen definitivamente en buenas prácticas en cuanto a publicación y presentación de informes. Estos, como discutíamos ayer en uno de las sesiones, esto debe ser en forma lógicamente electrónica, pero también en forma de soporte escrito, porque todavía la población nuestra no toda tiene acceso a los mecanismos electrónicos. También está la Ley de Planificación Nacional, la dejo como referencia. Nosotros tenemos más de 324 instituciones públicas. Imagínense que, digamos,
el problema, en la Asamblea Legislativa se ha presentado un proyecto de ley para unir todos los sistemas informáticos y lo primero que indicaron fue que no se podía porque todos tenían bases informáticas distintas, ¿verdad? Y entonces ya y eso era como empezar de cero, ¿verdad? ¿Qué información se encuentra, por ejemplo, en las páginas web? Normalmente, organización, trámites, requisitos, presupuestos, contrataciones, documentos, legislación que la ampara, etc. También está la 8220 que obliga a eso, a las instituciones públicas, y llegó a un punto muy importante y muy novedoso que es el tema de la Contraloría General. La Contraloría General está estableciendo una página web más dinámica, más amigable con los ciudadanos, se llama Contraloría Transparente, es con base en su legislación y entre las características básicas de este sistema de información sobre planes y presupuestos, SIP, se le llama, tiene información especializada, pero también ha tratado de elaborarla e incorporarla en el sitio web con resúmenes y explicaciones del contenido en lenguaje sencillo, en lenguaje común. La información se puede bajar por las personas o entidades que así lo requieran, cualquier persona. Ellos hasta han buscado formatos Excel y otros dentro de las tendencias de Open Data y otros sistemas. Se puede ver la información, que es lo más novedoso, en los celulares, que es un tema interesante. También me hablaba el encargado de esto, que se incorporaron 3 apartados o ventanas. Una se llama Conozca en qué se gasta su dinero, la otra señala el tema, digamos, de los ingresos, gastos y resultados del sector público y la consulta de compras con fondos públicos. Además de eso, ellos en la página tienen una revista ciudadana de la Contraloría y tienen un sistema de información para municipalidades. La Defensoría de los Habitantes es otra que ha sido pionera en el tema de acceso a la información pública. Ahí tenemos su fundamentación jurídica en su ley, pero llama la atención, lógicamente, que ellos han estado con su red interinstitucional de transparencia, el sitio web de la Defensoría. Tienen una oficina de atención a los habitantes para el ejercicio del derecho a acceso a la información. Esa oficina, Catalina y Álvaro han estado, creo que por esos sectores, Catalina Delgado, y también esto, digamos, tiene mucho que ver con el tema de gestión formal e informal ante las instituciones públicas, ya sea formal o informal, ellos gestionan el expediente para buscar información a los ciudadanos. Y finalmente, le decía yo a Guillermo Bonilla que lo iba a citar, me decía, mira, pues no me cites, ¿verdad? Pero ya lo cité porque ellos también han sido pioneros con la Defensora Junta, ¿verdad? De crear una coordinación adjunta dedicada a la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Finalmente, y ya terminando, yo sé que me estoy pasando un minutito, ¿verdad? Es el tema de las ONGs, ¿verdad? Que eso es muy importante. La Universidad de Costa Rica también ha trabajado mucho en eso. El poder ciudadano, las redes sociales, los foros ciudadanos. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener una experiencia muy grande con el Foro de Occidente, que hizo una propuesta para la carretera de San José a San Ramón. Eso ha sido una discusión de estos días. El tema de presupuestos del buen gobierno, que es la tendencia en Europa en estos momentos, la creación de códigos de buen gobierno que derivan exactamente de la transparencia, el Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, el Observatorio de Violencia que está en el Ministerio de Justicia y Paz, y Gobierno Digital o Gobierno Abierto, ¿verdad? Que ha venido trabajando mucho en eso. Finalmente, las municipalidades, a través del IPLEX y la UNESCO, publicaron un documento en el cual se analizaron 14 municipalidades costarricenses, sobre todo en el tema de posibilitar al ciudadano acceso a la información, ¿verdad? De esas 14 municipalidades eran 2 por provincia, más que todo, y otras ahí de referencia. Fue en el 2010, se tomó de base experiencias del Grupo Faro de Ecuador, Alcaldía de Transparencia de Venezuela, la evaluación del sitio web de gobierno y municipalidades de Costa Rica del 2010 realizada por el INCAE de Costa Rica. Ellos hicieron una propuesta de contenidos mínimos para páginas de internet de las municipalidades. No voy a repetir, ya lo dijo antes la compañera de México, ¿verdad?
pero digamos la información es muy similar, ¿verdad? Información organizacional, la estructura general de la municipalidad, información de funcionarios, de elección popular, etc. Tributos, presupuesto, información en contratación administrativa, programas de apoyo y subsidio, programas de seguridad ciudadana, etc. Y finalmente, les voy a señalar, porque todo lo que he llegado hasta el momento es iniciativas y buenas prácticas que se están planteando, pero el informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano, este programa en Costa Rica es un programa muy crítico, ¿verdad? En su informe 18, en el 2011, indicó que la rendición de cuentas y acceso a la información pública son débiles en los órganos de control. Quedó evidenciado en el proceso de recopilación de datos para completar el cuestionario de MESICIC, ¿verdad? Que fue un tema, digamos, que lo está indicando el informe. Bueno, es un planteamiento que hacen otros estudiosos, pero hay que tomarlo en cuenta porque aquí lo que se trata es de mejorar. Hay dificultades en la información sobre toma de decisiones, rendición de cuentas y controles internos en las instituciones, entre otros. Ok, ese es el acceso a la información y nosotros somos este puntito ahí abajo. Muchas gracias.